Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video, esperando sea de su agrado. Al final del video pueden dejar sus comentarios o dudas que les hayan quedado para poder aclarárselos. Y ahora iniciamos. El tema que veremos hoy se llama Los Olmecas, segunda parte. El aprendizaje esperado que tenemos que lograr es conocer los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. Al hablar del periodo preclásico de Mesoamérica, podemos decir que es una etapa en la cronología poblacional de esta región que sucede al periodo arcaico. Durante el periodo preclásico, la agricultura de las civilizaciones mesoamericanas evolucionó mucho más, lo que permitió a los líderes de las tribus crear formas de gobierno centralizadas al ejercer control de sus tierras. El periodo preclásico puede ser visto como la etapa final en la que las civilizaciones indígenas de la época pasaron a ser definitivamente estacionarias, es decir, las sociedades locales desarrollaron centros de vida mucho más complejos y se desligaron por completo de la vida nómada a la que se habían acostumbrado antes del periodo arcaico. Su principal exponente fue la civilización olmeca, pero también destaca el desarrollo de la civilización zapoteca y la de Teotihuacán. Además, el periodo preclásico vio nacer por primera vez a la civilización maya. Durante los inicios del preclásico temprano, las civilizaciones mesoamericanas comenzaron a desarrollar sistemas sociales mucho más complejos de los que se tenían para la época. Las ciudades no existían, pues las organizaciones poblacionales ocurrían principalmente en forma de aldeas y complejos poblacionales pequeños. Las civilizaciones cambiaron sus técnicas de crecimiento para adaptarse a un desarrollo poblacional mayor. Además, esta etapa dio origen a una gran cantidad de artefactos culturales que han sido estudiados por los arqueólogos modernos en profundidad. Particularmente destaca el desarrollo de la artesanía y la creación de pequeñas figuras estilizadas. El crecimiento de las civilizaciones va más allá del ámbito cultural. Durante el preclásico temprano, también se comenzaron a emplear sistemas de comercio más complejos. Además, las diferencias sociales entre los integrantes de cada grupo poblacional pasaron a ser más marcadas durante esta época. Los centros ceremoniales de los olmecas fueron construidos desde el año 1500 a.C. y se llaman de la siguiente manera: San Lorenzo Tenochtitlán, La Venta, Tres Zapotes y Laguna de los Cerros. Cada uno de estos centros tiene características y localizaciones particulares. Si hablamos de San Lorenzo Tenochtitlán, los hallazgos icónicos de este sitio son las famosas cabezas colosales. Estas cabezas se alzan unos 200 centímetros de largo. San Lorenzo está localizado al sudeste del estado mexicano de Veracruz. Fue el mayor centro de la cultura olmeca desde el año 1200 a.C. hasta el año 900 a.C. San Lorenzo estaba situado en el medio de una gran área agrícola. Este sitio parece haber sido solamente un centro ceremonial, un pueblo sin paredes citadinas, centrado en el medio de una población agricultora mediana. San Lorenzo fue el primer sitio olmeca que demuestra un gran nivel de complejidad. El sitio es dominado por tierras bajas de la costa del Golfo, creando una difusión cultural olmeca a lo largo del resto de Mesoamérica. Al hablar de La Venta, este sitio de la civilización olmeca está localizado en el estado actual de Tabasco, mientras que una capa de ocupación de La Venta se originó en el año 1200 a.C., La Venta no alcanzó su apogeo hasta el declive de San Lorenzo, después del año 900 a.C. La Venta está localizada en una isla en un pantano costal. La Venta probablemente controló toda la región entre los ríos Mezcalapa y Coatzacoalcos. Había una gran población residente en el sitio, un número de especialistas no dedicados a la producción de comida y a los sectores políticos, religiosos o económicos. Tres Zapotes. Está localizado en las tierras bajas sur centrales del Golfo de México, en los planos del río Papaloapan. Fue fundada en algún momento de los siglos antes del año 1000 a.C.
Tres Zapotes emergió como un centro regional temprano en el periodo formativo medio, alrededor del año 900 u 800 a.C., aproximadamente coincidiendo con el declive de San Lorenzo. A diferencia de los otros centros olmecas como la Venta, Tres Zapotes no fue abandonada al final del periodo formativo medio, sino alrededor del año 400 a.C. Al hablar de la escritura olmeca, podemos mencionar que los símbolos y signos que representa a la escritura olmeca son de los sistemas más antiguos que se han podido encontrar registro en Mesoamérica. Su importancia y significado es valorado en todo el mundo, sobre todo por ser un legado del continente. De hecho, es investigado como un medio de comunicación comparándolo con la escritura de otros continentes. La prueba más emblemática de la escritura de la cultura olmeca es el bloque cascajal. En este se consiguen una serie de símbolos agrupados y grabados en la piedra. Su complejidad es incomparable al resto de las civilizaciones mesoamericanas, de ahí su importancia en el continente. El significado de los signos que se encontraron plasmados en esta figura no han sido definidos. A pesar de esto, muchos de los signos que ahí se encuentran han sido reflejados en otros sitios arqueológicos, pero de manera individual. De hecho, no se han podido relacionar los símbolos entre ellos, solo se ha dado una visión general de los mismos. Más que una lectura, se ha hecho un análisis del posible significado de cada figura. Uno de los signos que más se repite es el de la abeja sagrada, definido de esta manera por su cantidad de apariciones. Junto con ella también aparecen ananá, flor, palo o pimiento, bolsa, piel de animal, túnica y paquete en mayores cantidades, por lo que se ha determinado que fueron detalles de gran importancia para el desarrollo de la cultura. En menor grado se encuentran el escarabajo, cuchillo, pez, caza, hacha, mazorca de maíz, puño, construcción y pelota con hoja. Finalmente están la palmera, vaina, tabla, valla, puño, masa, pelota, libélula, bromelia y mariposa. Todos fueron tomados como elementos representativos de la civilización, tanto en sus actividades como en su modo de vida. Continuando con la cultura olmeca, hablaremos ahora sobre el calendario. El calendario olmeca es considerado como uno de los descubrimientos de mayor importancia en cuanto a esta civilización. Comprender el uso de este sistema organizativo es complicado, ya que era bastante complejo. Lo que se ha podido entender era que agrupaba 260 días y que tenía numeraciones basadas en rayas y puntos. Acompañando a estos símbolos también estaba el representante del cero. De esta manera podían distinguir mejor las anotaciones. Equivalentemente se conoce que se dejaban guiar por los elementos del cielo para distinguir los distintos periodos emblemáticos. Todo esto era registrado en el calendario, pudiendo predecir los próximos acontecimientos naturales relevantes para sus distintas actividades. Principalmente se dejaban llevar por el sol, sobre todo cuando el mismo se alineaba con sus templos emblemáticos. Por esta razón, las anotaciones astrológicas predominaron de tal manera que lograron establecer sustento en sus ideologías a través de las mismas. Otro factor importante determinado por este calendario eran los ciclos. La idea era determinar periodos de tiempo con fechas señaladas para alguna celebración en específico. La mayoría de estos datos se relacionaban con la agricultura, siendo su actividad predominante, aunque también se establecían los mejores momentos para otras acciones como la cacería, la migración de aves o la pesca. Los olmecas practicaron el juego de pelota. Solía jugarse con una pelota de goma sólida de alrededor de 4 kilogramos y equipos de entre 1 a 4 personas. Era un juego muy practicado por los pueblos originarios de América. Lo supieron jugar los mayas, los aztecas y los olmecas. Este juego de pelota fue creado por los olmecas alrededor del año 1500 a.C., en la costa central del Golfo de México. Como se han encontrado las pelotas en entierros y ofrendas rituales de santuarios, se cree que eran símbolo de estatus o de riqueza. Los olmecas asociaban el juego con prestigio y posición social y solo los de la clase alta podían jugarlo.
Se desconocen las reglas exactas de este particular juego, pero se estima que se jugaba como el voleibol o racquetball de hoy en día, pero sin la red. Los jugadores usaban cascos, almohadillas y protectores para la sección media y mantenían la pelota en juego al golpearla con las caderas. El objetivo del juego era pasar la bola alrededor sin tener que tocarla con las manos, y luego tenían que conseguir que la bola pasara a través de uno de los anillos. Como los anillos eran tan altos y los jugadores no podían usar sus manos, era extremadamente difícil conseguir colocar la bola a través de un anillo. Al hablar de la mitología olmeca, podemos decir que en la mitología de ellos, cada animal existente en la naturaleza representa uno de sus dioses. Por tal motivo, la gran mayoría de sus deidades eran descritas como criaturas místicas, en una combinación de mitad animal y mitad humano. Los olmecas creían que sus dioses estaban directamente conectados con sus gobernantes, donde sus chamanes y sacerdotes eran los que se encargaban de hablar con los dioses para comunicar sus mandatos. Aún en la actualidad se desconocen la gran variedad de dioses olmecas. Podrían ser clasificados de acuerdo a sus poderes y objetivos por los cuales eran invocados en dioses curanderos, dioses oscuros y dioses malignos. Además que también dentro de las creencias olmecas, cada individuo llevaba adentro un animal el cual podría ser un dios. Entre los dioses más representativos de la mitología olmeca tenemos los siguientes. La serpiente emplumada. Se cree que apareció en la mitología olmeca alrededor del año 1400 a.C. Según sus creencias, la serpiente emplumada era el ser creador de los libros y los calendarios místicos. Sin embargo, también lo relacionan con la muerte y la resurrección, y fue el que proporcionó el maíz a toda la humanidad. Lo describen como un cascabel gigante que tiene plumas alrededor de su cabeza y una cresta gigante. El jaguar es el dios principal de la mitología olmeca, también es llamado Nahual. Estaba directamente relacionada con la lluvia y la fertilidad. Para los olmecas el jaguar era considerado como el chamán místico del mundo animal y también representaba poder y temor hacia sus enemigos. Según las creencias de la mitología olmeca, si el jaguar desaparecía de la tierra, también los hombres desaparecerían con él. Esto se debe a la gran conexión que existe entre el jaguar y el ser humano. El jaguar es el símbolo que representa la mitología olmeca y por esta razón le ofrecían sacrificios de sangre. La mayoría de los tótems olmecas están representados por unos seres llamados hombres jaguar. Lo describen como un ser felino de físico llamativo que expresa belleza, elegancia, poder y temor, con una inmensa cabeza y unos colmillos gigantes. El hombre de la cosecha. Se trata de un hombre joven que se convirtió en símbolo de la fertilidad de la mitología olmeca, luego de sacrificar su propia vida a cambio de que el mundo entero recibiera alimentos. Luego de esto era reconocido como un ser divino olmeca. Espíritu de la lluvia. Es el segundo dios más importante de la mitología olmeca. Este influye directamente sobre el dios del maíz. Esto se debe a que sin él no hay garantía de crecimiento y el desarrollo de los alimentos. Lo describen como un ser masculino, en algunas ocasiones como un joven, niño e incluso un duende. Se caracteriza por tener colmillos, una boca dentada, un ceño fruncido, ojos oblicuos y hace un gruñido muy feroz. Dios del maíz. El maíz fue el alimento principal de la cultura olmeca y el cual tuvo mayor influencia sobre su mitología. No se podría definir con exactitud si el dios del maíz olmeca era hombre o mujer. Sin embargo, se le conocía como Centeotl o Cinteotl, lo cual tiene como significado dios del grano. Es la divinidad más importante, no solo de la mitología olmeca, sino también de todas las tribus que pertenecen a Mesoamérica. Dios dragón. Este dios también era llamado monstruo de la tierra. Lo describen como una combinación de rasgos físicos entre un ave, una serpiente y un jaguar. Entre otras características, tenía unas cejas gruesas de las que brotaba fuego, una lengua como la de una serpiente y su nariz era muy abultada. Sus colmillos eran gigantes y ojos huecos. Es una divinidad que aparece en la mayoría de las historias de la mitología olmeca. Hombre jaguar.
Está presente en la mayoría de las esculturas olmecas encontradas y es considerada como una de sus deidades más influyentes sobre la cultura olmeca. Se caracteriza por tener unos ojos rasgados, una cabeza de tamaño pronunciado y una boca que está abierta, pero sus comisuras están apuntando hacia abajo. Dios bandido es una especie de divinidad misteriosa que aparece en las historias de la mitología olmeca, pero no es muy conocido. Lo describen como un ser con la cabeza plana, un ojo rasgado que va cubierto por una banda que le cubre la mitad del rostro y la boca con comisuras apuntando hacia abajo. Monstruo tiburón. Este es uno de los seres que es menos comprendido dentro de la simbología de la mitología olmeca. Sin embargo, por los pocos registros de su cultura, se cree que el monstruo tiburón desarrolló un papel fundamental en el mito de la creación olmeca. Bien, es así como terminamos este video, esperando haya sido de su ayuda para una mejor comprensión del tema. Deseándoles continúen trabajando con sus actividades en tiempo y forma. No se les olvide dejar sus comentarios o dudas abajo del video. Y recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.